Nunca olvidaré el sonido de la copa al romperse. Fue un estallido seco, casi elegante, que contrastó con el silencio incómodo que se había instalado en la sala. Y ella ni siquiera se giró. Simplemente siguió caminando por el salón del hotel con ese vestido rojo ceñido que jamás había usado conmigo. La noche anterior había sido mi cumpleaños. 39 años, nada especial, pero lo celebramos con unos amigos en casa. Cena tranquila, vino caro, muchas risas falsas. Lo típico. Clara, mi esposa, estuvo encantadora. Demasiado encantadora, si me lo preguntas ahora. Se rió fuerte, tocaba el brazo de los demás al hablar, se movía por la casa como si no hubiera techo sobre su cabeza. Yo, mientras tanto, recogía platos. Esa misma noche, cuando ya todos se habían ido, me dijo que al día siguiente tenía un evento de empresa. Cena formal, en un hotel de lujo, bla bla bla. Ni siquiera me pidió que la acompañara. Y yo, como un idiota, solo asentí. No es importante, me dijo. Es solo networking. Yo confiaba en ella. O mejor dicho, no tenía motivos para no hacerlo. Nunca había dado señales. Nunca una discusión seria, nunca una mentira detectada. Clara era de esas mujeres que sabían guardar las apariencias tan bien que hasta uno mismo se lo creía. Pero volvamos al sonido de la copa rota. Esa fue la primera grieta real. Yo no debía estar ahí. No estaba invitado. Pero algo, una sensación estúpida en el estómago, me empujó a presentarme en el hotel esa noche. Me vestí sin pensarlo demasiado, me planté en la puerta del salón del evento y entré como si realmente perteneciera a ese mundo de trajes caros y sonrisas plastificadas. La vi desde lejos. Estaba de espaldas, hablando con un hombre alto, traje gris claro, expresión confiada. Se reía con él de una forma que ya no recordaba. Se reía como cuando nos conocimos, con la cabeza hacia atrás, los hombros sueltos. No era una risa de cortesía, era auténtica. Y ahí fue cuando se giró. Y me vio. Y no cambió su expresión. Ni un segundo de duda. Ni un maldito gesto de incomodidad. ¿Qué haces aquí? Me dijo cuando se acercó. Quería verte con ese vestido. Dijiste que era solo trabajo, pero te pusiste como para una ópera. No empieces, David, respondió sin mirarme a los ojos. ¿Quién es? Pregunté, señalando con la cabeza al del traje gris. Ella se encogió de hombros. Un colega de recursos humanos. ¿Tanto te molesta que me ría? No. Me molesta que me hayas mentido. No te he mentido. Y justo en ese momento, al lado de nosotros, una camarera tropezó. La copa que llevaba se cayó al suelo, cerca de nuestros pies. El estallido del cristal contra el mármol hizo que todos se giraran. Pero nosotros nos quedamos congelados. Fijos. Como si el sonido hubiera sido parte de la conversación. ¿Vamos a seguir con esto aquí? Me preguntó ella, apretando la mandíbula. Yo asentí. No porque quisiera, sino porque ya había llegado demasiado lejos. Nos fuimos al bar del hotel. No hablábamos. Caminábamos uno al lado del otro como si estuviéramos fingiendo una normalidad que ya no existía. En el ascensor, ella sacó el móvil y lo miró. Yo también lo vi. Un mensaje, un nombre, una notificación rápida. No dije nada. No hacía falta. Ya en la barra, pedimos 2 copas de vino. Ella se las arregló para pedir el más caro. Siempre lo hacía cuando se sentía culpable. Un gesto sutil, casi infantil. Como si el dinero pudiera anestesiar lo que estaba pasando. ¿Quieres saber si te he engañado? Me soltó de repente, sin rodeos.
No respondí. Me limité a mirarla. Esperaba que dijera que no. Que me dijera que todo era un malentendido. Pero no. Me devolvió la mirada, levantó la copa y bebió un sorbo largo. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba retándome. Estaba a punto de decirlo. De acabar con todo. No. No te he engañado. No todavía. Ese todavía me partió en dos. ¿Y por qué no lo has hecho? No lo sé, admitió, bajando la mirada por primera vez. Silencio. Solo el murmullo del hotel, las risas lejanas, los pasos del camarero sirviendo copas. Es él. No es uno solo, David, me dijo, y ahí sí, se rompió un poco su voz. No pongas esa cara. No se trata de él. Se trata de mí. Hace meses que no me reconozco en esta vida. Yo no sabía qué decir. Me ardía la cara, me temblaban las piernas, pero no podía gritar. No ahí. No en ese lugar con olor a perfume caro y alfombras mullidas. Así que solo respiré. Hondo. ¿Me odias? Me preguntó, casi en un susurro. No. Pero me estás empujando. No busco que me perdones. Solo quería que lo supieras antes de que pasara. Porque va a pasar, David. No sé cuándo. No sé con quién. Pero va a pasar. Y entonces entendí todo. No se trataba de una traición impulsiva. Era algo premeditado. Clara había cruzado esa línea mental en la que ya no me incluía. Me estaba dando aviso, como quien entrega un parte médico, esto va a empeorar, prepárate. Volvimos a casa juntos. En silencio. En el coche solo sonaba la radio, y no recuerdo ni una palabra más esa noche. Ella se duchó. Yo me senté en la cocina con una cerveza. No cenamos. No hablamos. Y en mi cabeza solo había una frase, dando vueltas como un eco, no todavía. Nunca fui un hombre celoso, ni inseguro, ni de esos que se obsesionan con lo que hace su pareja cuando no están juntos, pero esa noche algo cambió. No sé si fue por el tono con el que Clara me lo dijo, por la naturalidad con la que admitió que todavía no había pasado nada, o por esa mirada seca que tenía, como si ya estuviera en otra vida. Lo que sí sé es que no dormí. Me quedé sentado en el sofá hasta que salió el sol, con los codos sobre las rodillas, sin saber si tenía que gritar, llorar o salir corriendo de casa. No hice ninguna de las tres cosas. Me duché, me vestí y fui a trabajar como cualquier otro viernes. Durante todo el día, mientras revisaba informes y respondía correos, solo tenía una idea en la cabeza. Si me lo dijo así de claro, ¿es porque ya está hecho? Me estaba volviendo loco repasando la conversación, analizándola palabra por palabra. Esa forma suya de hablarme, como si estuviera informándome de algo inevitable, como si yo fuera un espectador más de su vida y no su pareja. No lloró. No me pidió perdón. No me abrazó. Solo habló con esa calma que tiene la gente que ya tomó una decisión hace tiempo. La misma calma que uno tiene cuando apaga una luz al salir de una habitación que ya no le interesa. No volví a casa después del trabajo. Me fui directo al bar de Nacho, un amigo que conozco desde la universidad. No le conté nada. Me limité a pedir una cerveza, luego otra, y después otra más. Nacho no preguntó. Me miraba de reojo, como sabiendo que algo pasaba, pero sin querer incomodar. A las 11 de la noche, saqué el móvil y abrí una app que nunca pensé que iba a instalar. Una de esas que permite ver dónde ha estado alguien, si lleva su móvil encima, claro. No me enorgullezco. Me sentí sucio, infantil, pero lo hice igual. Su ubicación estaba activa, y no estaba en casa.
Decía que estaba en la calle Conde Salvatierra, en un piso concreto. Lo curioso es que ese nombre me sonaba. Tardé unos minutos en caer, era la misma calle que aparecía en uno de los emails de la empresa donde trabaja Clara, lo había leído en el ordenador compartido meses atrás, cuando buscábamos piso para su hermano. Y ahí lo supe. No había nada que interpretar. Era ahí. No me fui directo. Me quedé en el bar hasta la 1, como si una parte de mí necesitara asegurarse de que no era una locura. Volví a mirar el móvil. Clara seguía ahí. Entonces pagué, saludé a Nacho con una palmada en el hombro y salí sin decir palabra. Fui andando, eran menos de 20 minutos. En el camino no pensé en nada. Iba como anestesiado, sin plan, sin rabia. Solo quería saber, mirar, confirmar. Llegué al portal. El edificio era moderno, con un cristal que dejaba ver parte del hall. Me quedé en la acera de enfrente. Saqué un cigarro aunque no fumo desde hace años. Lo encendí solo para tener algo entre los dedos. A los 15 minutos, la puerta se abrió. Era ella. Llevaba el mismo abrigo que en la mañana, pero debajo tenía otra ropa. Un vestido corto, negro, el mismo que usó en la boda de mi primo, uno que dijo que no volvería a ponerse nunca. Salió riendo. Detrás venía él. No me hizo falta acercarme para saber quién era. El mismo del hotel. El mismo del traje gris. Lo supe porque esta vez no llevaba traje, pero tenía la misma postura, la misma forma de caminar con seguridad. Él le rozó la cintura al salir, como si ya fuera suyo. Ella no lo apartó. Caminaron unos pasos, se despidieron con un beso en la mejilla y se separaron. Clara cruzó la calle sin saber que yo estaba ahí, caminó hasta su coche, abrió la puerta y se sentó. No arrancó. Se quedó ahí dentro. 10 minutos. Mirando el volante. Yo tampoco me moví. No podía. Me quedé viendo cómo su figura se recortaba detrás del cristal del coche, como si eso fuera una escena de película y no la mierda real en la que estaba metido. Cuando por fin arrancó y se fue, me acerqué al portal. Miré el número otra vez. No tenía dudas. No necesitaba más pruebas. Volví a casa en silencio. Ella ya estaba en la ducha. Dejé mis cosas en la cocina y me serví un vaso de agua, pero no lo bebí. Me senté. Esperé. Cuando salió, me miró sin sorpresa. Como si ya supiera que algo había cambiado. ¿Has cenado? Preguntó con la toalla envuelta en el pelo. No. ¿Quieres que te prepare algo? No. Silencio. ¿Por qué no me dijiste que ya había pasado? Ella bajó la mirada, se sentó frente a mí, todavía con la toalla. Porque no quería que lo descubrieras así. Pensé que me iba a arrepentir. Pero no me arrepentí. No contesté. No hacía falta. ¿Hace cuánto? Pregunté, sin levantar la voz. 3 semanas. Pero lo pensé mucho antes. Mucho antes de decirte que todavía no había pasado. Es el del hotel. Asintió. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás con él? No. No estoy con él. Solo, fue con él. Pero no es amor, ni una relación. No sé explicarlo. Explícalo igual. No me sentía viva. No me sentía deseada. Me sentía como si fuera parte del mobiliario de esta casa. Me pasaba los días cuidando de todos, cumpliendo en el trabajo, sonriendo en cenas, siendo buena esposa. Pero yo, lo que soy yo, se estaba apagando. ¿Y ahora? ¿Ya te sientes viva? No lo sé.
pero me sentí otra. No mejor, no peor, otra. Esa fue la noche en la que supe que ya no había vuelta atrás. No porque se hubiera acostado con otro, sino porque me lo estaba diciendo así, sin lágrimas, sin drama, sin pedir disculpas. Me lo decía como quien devuelve unas llaves. Clara ya no estaba conmigo, aunque durmiéramos en la misma cama. ¿Y ahora qué? Le pregunté. No lo sé, David. Supongo que tú decides. Me levanté y me fui al dormitorio. No cerré la puerta. Ella tampoco la cruzó. Nos dormimos en camas separadas. Por primera vez en 11 años. Y fue ahí donde supe que lo siguiente no sería perdonar. Iba a devolver el golpe. Y no iba a avisar. Nunca planeé una venganza en mi vida, y si alguien me hubiera dicho hace un mes que acabaría dedicando mis noches a eso, habría pensado que estaba loco. Pero cuando te quitan el respeto de esa forma, algo se rompe dentro y deja espacio para una parte tuya que no conocías. Durante los primeros días después de la confesión de Clara, mantuvimos una especie de tregua silenciosa. No hablábamos más de lo necesario. Comíamos en habitaciones distintas y cada uno fingía tener una vida aparte dentro de la misma casa. No había gritos, ni reproches, ni lágrimas, pero el aire era tan espeso que costaba respirar. Yo no sabía si ella esperaba que la echara o si pensaba que todo iba a pasar solo. En cualquier caso, no tenía intención de hacerlo. El lunes siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Me vestí con calma y preparé café. Ella bajó unos minutos después, con esa expresión vacía que adoptaba cuando quería evitar cualquier conversación. Llevaba el pelo recogido, la misma chaqueta con la que solía ir al trabajo, y por un momento tuve la sensación absurda de que todo era normal. Pero no lo era. Antes de salir, me dijo que iba a quedarse más tiempo en la oficina por una reunión. No la miré. Solo asentí y dejé que se marchara. Cuando la puerta se cerró, abrí mi portátil y busqué un detective privado en Valencia. No era impulsivo, era práctico. No necesitaba más pruebas de lo que ya sabía, pero sí necesitaba una forma de controlar la situación. El hombre se llamaba Antonio y tenía una oficina pequeña cerca de la Estación del Norte. Me citó esa misma tarde. Era de esos tipos tranquilos que no se impresionan fácilmente, acostumbrado a escuchar historias de gente que intenta mantener la dignidad mientras se derrumba. Le conté lo justo. Le di el nombre de Clara, su lugar de trabajo y la dirección donde la había visto entrar aquella noche. Me escuchó sin interrumpir y al final me preguntó si quería pruebas físicas o solo información. Le dije que lo quería todo. No le tembló la voz cuando me habló del precio. Le pagué el adelanto sin dudar. Esa noche no volví directamente a casa. Caminé por el centro sin rumbo, intentando pensar en qué tipo de hombre era yo ahora. Durante años había creído que la fidelidad era una elección simple, o lo eres o no. Pero lo que me estaba pasando me enseñó que también hay una zona gris donde la gente sigue casada solo porque no tiene fuerzas para marcharse. Yo estaba ahí. Cuando por fin llegué a casa, Clara estaba en el sofá viendo una serie, con una manta sobre las piernas y una copa de vino en la mano. No dijo nada al verme. Solo levantó la vista y me saludó con un leve movimiento de cabeza. Me senté en la butaca frente a ella, y durante unos minutos observamos la televisión sin mirar nada. ¿Vamos a seguir fingiendo que esto no pasó?, pregunté sin levantar la voz. Ella bajó la copa y me miró. No estoy fingiendo. Simplemente no sé qué quieres que diga. Quiero saber si lo sigues viendo. No. No lo he vuelto a ver. ¿Y piensas hacerlo? No lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? No tengo respuestas, David. Estoy vacía. No quiero justificarme, pero no tengo nada más que decir. Lo tienes.
Lo que pasa es que no quieres decirlo. Lo que tú quieras pensar. No hubo más. Se levantó y se fue al dormitorio. El sonido de la puerta cerrándose me dejó claro que ya no quedaba nada que salvar. Esa noche dormí en el sofá y al amanecer salí de casa. Tenía la cabeza llena de ideas absurdas, pero una de ellas empezó a tomar forma. No se trataba de dañarla físicamente, ni de venganza por impulso. Lo que quería era que sintiera exactamente lo que yo había sentido, la humillación de descubrir que la persona en la que confías ha dejado de tenerte en cuenta. Durante los días siguientes, Antonio me mandó mensajes cortos con actualizaciones. Primero fotos de Clara saliendo del trabajo con el mismo hombre, luego cenando con él en un restaurante de la Alameda, después entrando juntos en un hotel en el centro. Nada de lo que me mostró me sorprendió, pero cada detalle era una confirmación de que ya no había marcha atrás. Le pedí que siguiera unos días más. Quería tener material suficiente para lo que estaba planeando. El viernes por la noche, mientras ella se duchaba, me senté en el escritorio del salón y abrí el portátil. Conecté un disco externo y guardé todas las fotos que el detective me había enviado. Luego abrí una carpeta nueva con su nombre. Dentro coloqué cada imagen, cada documento, cada factura del hotel, ordenados por fecha. No lo hacía por placer, sino por control. Era mi forma de recuperar el poder que había perdido. Cuando terminó de ducharse, me acerqué al baño. La puerta estaba entreabierta y el vapor salía al pasillo. Clara, dije. ¿Qué pasa? Nada. Solo quería decirte que ya no hace falta que sigas mintiendo. No te estoy mintiendo. Entonces espero que mañana tengas la decencia de no volver tarde. No contestó. Apagué la luz del pasillo y me fui a dormir. Al día siguiente, ella salió de casa temprano con la excusa de hacer compras. No le creí. Cogí el coche y la seguí desde lejos. Aparqué a 2 calles del mismo hotel donde la había visto con él antes. Esperé 20 minutos. Apareció el tipo del traje gris, esta vez en vaqueros y chaqueta de cuero. Se saludaron con un beso en la boca y entraron. Me quedé en el coche hasta que Antonio llegó. Había quedado en encontrarse conmigo para entregarme en persona una carpeta con toda la información. Me la pasó sin decir mucho, solo añadió que lo que había dentro bastaba para que un juez entendiera todo. Le di el resto del dinero y le pedí que desapareciera del asunto. Volví a casa al mediodía y pasé el resto de la tarde imprimiendo las fotos, las facturas, los registros. Llené una caja con todo. En la parte superior coloqué una nota escrita a mano que decía: «Gracias por hacerme entender quién eres». No sabía si lo que hacía era venganza o liberación, pero en ese momento me daba igual. A la noche, cuando volvió, la caja estaba encima de la mesa del comedor. La miró sin tocarla. «¿Qué es eso?», preguntó. «Abre y mira». Lo hizo. Estuvo varios minutos en silencio pasando las hojas, viendo las fotos, leyendo los correos impresos. En ningún momento me pidió una explicación. Cuando terminó, se quedó de pie frente a mí. ¿Has contratado a alguien?, preguntó finalmente. Sí. ¿Y esto qué significa? Significa que ya no tienes que ocultarlo. Que ahora ambos sabemos exactamente dónde estamos. Eres cruel. No. Solo estoy aprendiendo de ti. Ella no lloró, pero se le humedecieron los ojos. Cerró la caja y la llevó a la habitación. Yo me quedé en el comedor, con la televisión encendida sin volumen. Pasaron unos 30 minutos hasta que regresó. Traía una maleta pequeña. Me voy a casa de mi hermana, dijo. Haz lo que quieras. No sé si voy a volver. Tampoco lo sé yo. Cruzó la puerta sin mirar atrás. Y cuando le escuché arrancar el coche,
me sentí vacío, pero también en calma. Por primera vez en semanas no había incertidumbre. Sabía que el daño estaba hecho y que la historia no iba a terminar en silencio. Porque a partir de ese momento, todo lo que viniera después sería consecuencia de lo que cada uno había decidido hacer. Y yo todavía no había terminado. Las primeras 48 horas después de que Clara se fuera fueron tranquilas en apariencia, pero no por dentro. Yo no fui a trabajar, apagué el teléfono, no contesté a nadie y me quedé en casa solo, sin televisión, sin música, sin distracciones. No tenía intención de suplicar nada, no pensaba llamarla, ni mucho menos ir detrás de ella. En lugar de eso, empecé a revisar cada rincón de la casa donde ella había dejado rastros de lo nuestro. Armarios, cajones, estantes. Guardé sus cosas en bolsas, no con rabia, sino con una frialdad que incluso a mí me asustó. No rompí nada, no tiré nada, no insulté a nadie. Solo ordené, clasifiqué, embalé. Una parte de mí estaba más lúcida que nunca, y aunque no sabía con exactitud qué iba a hacer con todo, sí sabía que nada de eso volvería a estar en el mismo lugar. La idea me vino al segundo día, mientras desayunaba en silencio frente a la ventana de la cocina. Clara tenía un evento familiar importante en 2 semanas, el cumpleaños de su madre, una mujer a la que siempre le importó más la apariencia que el contenido, y con quien Clara se llevaba mejor de lo que yo hubiera querido. Sabía que asistiría con seguridad, porque su hermana también iría, y porque seguramente no querría dar explicaciones sobre su ausencia. Lo que no sabía era que yo también iría. Y no iría solo. Durante años me limité a ignorar a muchas personas que mostraron interés en mí, simplemente porque estaba casado. En especial una compañera del trabajo, Lorena, que siempre me miraba con una mezcla de paciencia y curiosidad, como si supiera que algún día estaría disponible. No teníamos una historia pendiente, ni una tensión sexual evidente, pero había algo ahí. No la deseaba, ni sentía que debía correr a sus brazos, pero sí era la única persona a la que podía llamar en ese momento sin sentir que me traicionaba. La llamé un martes a las 7 de la tarde. Le dije que necesitaba hablar con alguien, que prefería hacerlo en persona, y que entendía si no quería verse involucrada. No preguntó mucho. Acordamos encontrarnos en una cafetería en Ruzafa. Fui puntual, ella también. Me senté y le conté todo. No omití nada. Le dije que Clara me había sido infiel, que la había seguido, que tenía pruebas, que se había ido de casa y que no sabía si volvería. Le hablé sin dramatismos, sin buscar lástima, sin ponerme como víctima. Solo necesitaba que alguien lo supiera. Lorena no interrumpió casi nada. Solo hizo 2 o 3 preguntas precisas, y cuando terminé, me miró con seriedad. ¿Quieres vengarte? No lo sé. Tal vez. O tal vez solo quiero que sepa que no puede hacer esto y salir limpia. ¿Qué necesitas de mí? Que me acompañes a un cumpleaños. Ella sonrió, no con burla, sino con cierta ternura contenida. ¿Es para mostrarle algo? ¿Para provocarla? No. Es para mostrarle que no la necesito. Entonces cuenta conmigo. Y así fue. Pasamos los días siguientes viéndonos un par de veces, no en plan romántico, no como cita, sino como 2 personas que se estaban conociendo desde otro lugar. Hablábamos más de su vida que de la mía, lo cual agradecía. Me servía escuchar a alguien que no tuviera relación con Clara, con nuestro pasado, con nuestra rutina. Lorena era directa, algo dura a veces, pero honesta. Me hacía preguntas que nadie más me había hecho, como por qué seguía guardando los regalos que Clara me había dado, o por qué no había decidido ya si quería divorciarme o no. Yo no tenía respuestas claras, pero agradecía que me las hiciera. Me obligaba a pensar. Cuando llegó el día del cumpleaños, me puse un traje oscuro, camisa blanca sin corbata. Lorena llevaba un vestido azul,
discreto, pero elegante. Nos encontramos en la puerta del restaurante y entramos juntos. La familia de Clara estaba ya casi completa. Su madre, su hermana, 2 tías, el cuñado ese que siempre intentaba caer bien y terminaba siendo insoportable. Clara aún no había llegado. Nos saludaron con cierta sorpresa, nadie sabía qué iría. Yo sonreí, saludé educadamente, presenté a Lorena como una amiga, nada más. La tensión se notaba, pero nadie hizo comentarios directos. 20 minutos después, Clara apareció. Se detuvo en la entrada al verme. No dijo nada. Me miró a mí, luego a Lorena, luego otra vez a mí. Yo la saludé con una inclinación leve de cabeza. Ella se acercó despacio, saludó a su familia, evitó contacto conmigo y se sentó al otro extremo de la mesa. Durante la cena no cruzamos palabras. Cada uno fingía estar concentrado en su conversación, pero era obvio que su atención estaba en otra parte. En un momento, la madre de Clara se acercó a nuestra parte de la mesa. Me abrazó como si no supiera nada. David, ¿todo bien? Todo bien. ¿Y tu esposa? Tendrás que preguntárselo a ella. No dijo nada más. Se fue. Clara lo escuchó todo. No reaccionó. A mitad de la cena, Lorena me tocó suavemente el brazo. No tienes que demostrar nada, David. Esto ya es suficiente. Asentí. Ella tenía razón. Al terminar, me levanté, caminé hasta donde estaba Clara y le hablé en voz baja. Gracias por todo. No hace falta que vuelvas por casa. Tus cosas están guardadas. Puedes recogerlas cuando quieras. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ella bajó la mirada. No respondió. Me giré y salí con Lorena del lugar. En el coche, de regreso, ninguno de los dos habló mucho. Al llegar a su casa, me apoyé en el volante y solté aire. Gracias por venir. No lo hice por ella. Lo hice por ti. Lo sé. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a divorciarme. Ella asintió. Es lo correcto. No por lo que te hizo, sino por cómo te dejó. Volví a casa esa noche con una sensación rara. No de triunfo, no de alivio, sino de haber tomado el control por primera vez en mucho tiempo. Clara no había esperado que reaccionara así. Tal vez pensó que iba a suplicar, o que iba a arrastrarme. Pero se equivocó. Esta vez no iba a terminar siendo el tipo bueno que perdona todo. Y aunque no sabía aún cómo iba a acabar todo esto, sí sabía que no sería con ella quedándose con la última palabra. La semana después del cumpleaños fue silenciosa, tensa, pero ya no confusa. Había una línea clara entre Clara y yo, y no había vuelta atrás. No hubo mensajes suyos, ni llamadas, ni excusas tardías, ni siquiera una visita para pedir explicaciones. Solo el vacío. Era como si después de todo, ella también estuviera esperando que yo tomara la decisión final para no tener que hacerlo ella. Me molestaba más eso que la infidelidad. Me jodía que hubiera hecho todo sin el coraje de enfrentarme, como si yo fuera tan débil que no merecía ni siquiera una conversación honesta antes de que todo se derrumbara. Por eso al tercer día llamé al abogado. Quería dejar las cosas claras y cerrar ese capítulo sin dudas ni espacio para interpretaciones. No tuve que explicar demasiado. El abogado era directo, pragmático, y apenas terminé de contarle la historia, me preguntó si tenía pruebas. Se las llevé esa misma tarde. La carpeta con las fotos, los registros de hoteles, los mensajes. Me pidió que escribiera una declaración simple, sin adornos. Lo hice en media hora. Cuando terminé, me preguntó si esperaba una reacción fuerte de parte de ella, si pensaba que iba a pelear por los bienes o por la casa.
Le dije que no creía que fuera a hacer nada de eso, que probablemente solo firmaría para salir del paso, igual que había hecho con todo en los últimos meses. Acordamos iniciar el proceso en cuanto terminara de revisar los documentos. Esa noche cené solo en casa, con la televisión apagada, mientras repasaba en mi cabeza todas las veces que Clara me pidió que confiara en ella. No eran tantas, pero sí muy específicas. Recordé su cara cuando me contó que la habían ascendido, la forma en que me dijo que no podía creer que una empresa apostara por ella así, y cómo se me acercó para abrazarme sin pensar en otra cosa más que en su momento de triunfo. También recordé la primera vez que dudé de su forma de tratarme, cuando cambió sus horarios sin avisar, cuando empezó a llegar más tarde de lo habitual y se justificaba con frases que no sonaban mal, pero tampoco sinceras. En ese momento no quise ver nada. Me esforcé tanto por confiar que terminé ciego. Y ahora, al mirar todo con distancia, sentía una mezcla de vergüenza y rabia que no podía ignorar. El viernes por la tarde Clara apareció por la casa sin avisar. Llamó al timbre como una extraña. Cuando abrí la puerta, traía una expresión cansada, con el maquillaje mal puesto y el pelo recogido sin cuidado. Llevaba un bolso grande y una bolsa de deporte. Vengo a recoger mis cosas, dijo, sin rodeos. Están en el trastero. Las bajé hace días. No pensabas decírmelo. No tenía por qué. Dijiste que te ibas, yo solo te ayudé. Bajamos en silencio al trastero. Abrió una de las cajas, revisó un par de cosas y luego se quedó quieta un momento. Yo esperaba que dijera algo, alguna frase para provocar reacción o generar culpa, pero solo respiró hondo y siguió revisando. Cuando terminó de cargar las bolsas en el coche, cerró el maletero y me miró. Ahí fue cuando habló. Así que vas en serio. ¿Esperabas otra cosa? No lo sé. Pensé que ibas a dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Como antes. El tiempo ya hizo bastante. Solo dejó claro que no hay nada más que hablar. ¿Y Lorena? No es tu problema. Es rápida. Y tú fuiste metódica. ¿Te hace sentir mejor compararlo? Se quedó en silencio. Por primera vez parecía incómoda. Miraba al suelo, al coche, al borde de la acera, a cualquier parte menos a mí. ¿Podemos hablar, aunque sea 5 minutos? Habla, pero no esperes que te responda todo. No quiero pelear. Solo quiero entender qué pasó. Cuando dejaste de sentir algo por mí. Porque eso es lo que me cuesta aceptar, que haya sido tan fácil dejarme fuera de tu vida. Clara, no dejé de sentir por ti de golpe. Pero lo que hiciste, como lo hiciste, lo que ocultaste, como me lo dijiste, me obligó a sacar todo de golpe. No me diste tiempo ni para procesarlo. No te acercaste con una disculpa ni una pregunta. Solo lanzaste tu decisión sobre la mesa como si ya no tuviéramos nada en común. No fue así. Fue exactamente así. Yo estuve ahí, ¿te acuerdas? Ella se apoyó en el coche, cruzó los brazos, bajó la cabeza. No lloraba, pero parecía derrotada. Sé que lo arruiné. No tengo excusas. No fue un error de una noche ni una historia inocente. Me gustó, me atrapó, me hizo sentir cosas que pensé que había perdido. Pero no es su culpa. Fue mía. Porque no te dije nada, porque no tuve el valor de enfrentarte antes de que todo se pudriera. Porque preferí seguir adelante y esperar que tú lo resolvieras por mí. Entonces no hay nada más que decir. ¿No quieres saber si me arrepiento? Me da igual. ¿De verdad? Sí. Porque no cambia nada. Aunque te arrepientas, aunque llores, aunque digas que te equivocaste, ya está hecho. Y lo que rompiste no tiene arreglo. No se trata de perdonar o no. Se trata de que ya no te creo.
y sin eso no hay nada. Guardó silencio. Luego abrió la puerta del coche, se sentó, encendió el motor y se quedó un segundo más con la puerta entreabierta. Nunca pensé que terminaríamos así. Yo tampoco. Pero uno no siempre decide cómo terminan las cosas. Y cerró la puerta. La vi irse sin decir adiós. Cuando el coche desapareció al final de la calle, volví a entrar a la casa. No sentí alivio ni tristeza, solo un peso en el pecho que ya no se movía como antes, sino que estaba fijo, ahí, como algo que se instaló para quedarse un tiempo. 2 días después, el abogado me avisó que Clara había firmado los papeles. No puso objeciones. No pidió nada. No cambió ni una coma del acuerdo que le propuse. Al leer eso, sentí una mezcla de satisfacción y vacío. No por haber ganado, sino por comprobar que ni siquiera había energía para luchar. Lo nuestro había muerto antes de que empezara el proceso legal. Lo que quedaba era solo un acto administrativo. Me tomé una semana para mí. No viajé, no salí con nadie, no llamé a Lorena. Solo viví con mis rutinas, con el silencio de la casa, con el eco de todo lo que ya no iba a pasar. Había momentos en los que pensaba que había hecho lo correcto, y otros en los que me preguntaba si podía haber hecho algo distinto. Pero lo que no volví a hacer fue justificarla. Ni a ella ni a mí. Había sido lo que fue. Y lo que venía después, bueno, eso ya sería otra historia. Pero no iba a ser con ella. Ni con culpa. Ni con preguntas sin respuesta. Los días después de que firmáramos el divorcio fueron más simples de lo que imaginaba. No hubo escenas, ni vueltas repentinas, ni correos cargados de reproches. Clara no intentó contactarme, ni siquiera para cosas prácticas. Sus cosas seguían en el trastero durante una semana más, hasta que un día me encontré con todo vacío, como si se las hubiera llevado sin querer dejar huella. No dejó una nota, ni un mensaje. Simplemente desapareció de la casa como si nunca hubiera vivido allí. Me senté en el sofá ese día con una botella de vino abierta desde hacía 2 días y me quedé mirando la puerta un buen rato, no porque esperara que volviera, sino porque por fin entendía que no iba a hacerlo, y ya no dolía como antes. No era una punzada constante, ni esa sensación de rabia que quema por dentro. Era otra cosa. Era una especie de aceptación amarga, pero necesaria. Un punto final seco, sin grandes escenas. Una noche, una semana después de que se llevara sus cosas, me escribió. No fue por WhatsApp, ni por llamada. Fue un simple correo electrónico con un asunto que decía lo siento. No tenía adjuntos, ni saludos. Solo un párrafo escrito sin pausas, sin signos de exclamación, sin drama. Me decía que no esperaba que yo contestara, que no quería volver, que no pretendía reabrir nada, solo necesitaba decir que se arrepentía, no solo por lo que había hecho, sino por cómo lo había hecho. Que no tenía explicación válida, y que no había aprendido nada nuevo que justificara lo que pasó, pero que al menos ahora entendía que el silencio fue lo que más daño causó. No contesté. Cerré el correo y lo dejé ahí, sin eliminarlo, pero sin marcarlo como importante. No porque quisiera dejar la puerta abierta, sino porque borrarlo habría significado que todavía me afectaba. Y ya no. Una tarde de domingo, después de limpiar la casa entera, me encontré revisando fotos viejas en una carpeta olvidada del ordenador. No lo hice buscando recuerdos, simplemente apareció una notificación de espacio lleno y comencé a borrar cosas. Entre ellas, las fotos del viaje a Cádiz, una escapada a San Sebastián, varias cenas con amigos que ya no veíamos. Clara sonreía en casi todas. Yo también. En una salíamos abrazados frente a la playa, y por un segundo pensé en dejar esa imagen, como si conservarla fuera una forma madura de aceptar el pasado. Pero al final la borré como el resto.
No quería construir una galería de cosas que ya no me representaban. Me costó borrar algunas, no lo niego, pero cuando terminé, el ordenador se sentía más mío. No era cuestión de venganza ni de rencor. Solo necesitaba espacio, literal y mental. Un par de semanas después, me crucé con la hermana de Clara en el mercado. No fue intencional, ni esperaba que me saludara con tanto entusiasmo. Se acercó rápido, me abrazó sin previo aviso y me dijo que no entendía nada, que nadie le había contado los detalles, solo que Clara se había ido, que todo había terminado, y que le parecía absurdo cómo algo tan sólido podía romperse de un momento a otro. No le dije mucho. Solo que las cosas no siempre son como parecen. Me preguntó si estaba con alguien. Le dije que no. Me preguntó si me veía con Clara en el futuro. Le dije que tampoco. Me miró con lástima, y antes de irse, me dijo que su madre seguía sin entender por qué todo acabó, que estaba dolida, pero que no preguntaba nada. Me pareció justo. Yo tampoco tenía ganas de explicar nada a nadie. Lo vivido solo lo entendíamos Clara y yo, y eso era suficiente. Volví a ver a Lorena un mes después, no por casualidad, sino porque me escribió para invitarme a una exposición de fotografía. Me pareció un plan simple, sin peso emocional, así que acepté. Nos vimos a las 8, tomamos una cerveza antes de entrar, y hablamos como si no hubiera pasado nada raro entre nosotros. No mencionó a Clara, ni yo lo hice. Hablamos de trabajo, de cosas triviales, de un viaje que ella estaba organizando con su hermana. Me sentí cómodo. No había tensión, ni expectativa, solo dos personas compartiendo una noche sin exigencias. Al salir, caminamos hasta su coche y me preguntó si quería que volviéramos a vernos. No me pidió explicaciones, ni definiciones. Solo quería saber si me apetecía. Le dije que sí, que me venía bien estar con alguien que no buscaba arreglarme ni rescatarme, alguien que simplemente me acompañara mientras todo se acomodaba. Me sonrió, me dio un beso en la mejilla, y se fue. Después de esa noche, volví a mi rutina. Trabajo, casa, algo de deporte. No hablaba del divorcio con nadie, ni siquiera con mis compañeros más cercanos. Era un tema cerrado, aunque aún estaba fresco. Ya no sentía la necesidad de justificar mis decisiones, ni de revisar cada paso que me había llevado a ese punto. Había perdido mucho, pero también había recuperado una parte de mí que estaba dormida. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Me gustaba estar solo sin sentirme solo. Podía pasar una tarde entera en casa sin que me pesara el silencio. Dejé de mirar el móvil con ansiedad. No esperaba mensajes, y eso era liberador. Clara no volvió a escribirme. No sé si se fue de la ciudad, si empezó algo nuevo, si está sola o si repitió la historia con alguien más. Tampoco me interesa. No porque haya dejado de importarme de golpe, sino porque hay cosas que uno tiene que soltar aunque le queden preguntas sin respuesta. Aprendí que no todas las historias terminan con un cierre perfecto. Algunas simplemente se apagan. Y está bien. Lo importante es que uno no se apague con ellas. A veces me preguntan cómo estoy, y respondo que mejor. No porque me sienta mejor todo el tiempo, sino porque me siento más claro. Sé dónde estoy, qué quiero y qué no voy a permitir nunca más. La infidelidad de Clara no fue lo que destruyó el matrimonio. Fue el síntoma final de algo que se venía desmoronando en silencio. Lo que más dolió no fue el engaño, sino la forma en que se fue alejando sin decir nada, como si no mereciera ni una despedida digna. Pero al final, lo enfrenté. No me quedé quieto. No la esperé. No la perseguí. Y eso, para mí, ya es suficiente. No tengo planes a largo plazo. No estoy buscando a nadie. No quiero repetir la historia ni encontrar una versión corregida de lo que tuve.
Solo quiero vivir tranquilo, sin sospechas, sin silencios incómodos, sin tener que preguntarme cada día si soy suficiente para alguien. Ahora soy suficiente para mí. Y si algún día aparece otra persona, que lo haga sin secretos, sin máscaras, sin promesas que no va a cumplir. Porque después de todo esto, si hay algo que aprendí, es que prefiero una verdad dolorosa que una mentira disfrazada de estabilidad. Clara eligió su camino. Yo elegí no seguir el mismo. Y esa es la última decisión que me corresponde tomar.